Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por otro día más que nos regala, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir aquí tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque siempre hay una palabra para todos nosotros, Señor, que proviene de ti, que nos da esperanza, que nos da amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, podemos ver de que esta semana arrancamos un nuevo tomo de alimento diario, se llama El poder de la resurrección. Y eso es del ministerio, de la serie El Ministerio del Nuevo Pacto. Y en esta semana vamos a hablar sobre el ministerio de la gloria, que es la unidad. ¿Sí? Como versículo base tenemos Juan capítulo 17, versículo 22 y 23, que nos dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y tú los has amado a ellos como también me has amado. Aquí nos muestra que es la unidad, ¿no? De que Él está en el Padre y nosotros estamos en, pues Él está en nosotros. Eso es lo que está hablando acá. Entonces, ¿qué es esto? La unidad. Entonces, para hoy tenemos el título El avance del ministerio del nuevo pacto. Entonces, vamos a mirar que la palabra del Señor no hay muchos ministerios, sino solamente es un solo ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El de servir a Dios y hacer su voluntad. Ese es el ministerio, ese es el ministerio del nuevo pacto. ¿Cuándo comenzó? Vamos a leer en Lucas capítulo 3 del 21 al 23. Nos dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Entonces vemos que aquí en el comienzo del ministerio no pacto comienza con Jesús, cuando a la edad de 30 años, cuando fue bautizado, desde ahí arrancó la predicación del Evangelio, que es servir a Dios y hacer su voluntad. ¿Sí? Vemos que Jesús, como hombre, tuvo un vivir humano, él murió por nosotros, él resucitó. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando resucitó? Ese ministerio que él había empezado, ¿a quién se lo entregó? A la iglesia. ¿Dónde lo podemos ver? En Hechos 1, versículo 15 nos dice, ¿a quién se lo entregó? A los discípulos en el día de Pentecostés. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y el 17 nos dice, y era contando con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, ellos eran parte del ministerio que el Señor les había entregado. ¿Sí? Entonces, desde ahí recibimos ese encargo. ¿De qué? De llevar a Cristo a los hombres, de que Cristo sea en nosotros y nosotros llevarlos a los hombres. Ese es el ministerio del nuevo pacto. ¿Y cómo se va a ejecutar ese ministerio? Es por medio de todas las personas que creemos en el Señor, somos parte de ese ministerio porque recibimos al Señor y expresamos al Señor. Entonces vemos que después de eso, ese ministerio a quién fue trasladado? Al apóstol Pedro, ¿sí? Porque el apóstol Pedro, cuando recibió ese ministerio, él tuvo un evento que cuando él se paró con los 120 en el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo. Lo pueden leer también en Hechos 2 y en versículo 14 al 41, que fue el discurso de Pedro cuando él se paró con osadía y empezó a hablarle a todos los hermanos. Ahí fue cuando empezó él digámoslo, a predicar, ¿sí? A predicar que Jesús es el Cristo. Sí, después unos días después, él estaba en oración y por el poder del nombre del Señor Jesús sanó un cojo. Y cuando sanó ese cojo, o sea, el ministerio, toda la gente que los estaba viendo, creyeron en la palabra de Pedro y no solo eso, sino hasta los gobernantes estuvieron alertas de lo que estaba pasando eh, con el ministerio que estaba creciendo de la iglesia. Sí, eso lo pueden también leer en Hechos capítulo 3. Entonces,
Vemos que la venida de Cristo hubo una determinación. ¿Qué pasó? Con la venida de Cristo se dejó la ley y ahora estamos viviendo por la fe. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. ¿Sí? O sea, traslado de la era de la ley a la era de la fe. Entonces, eso es donde lo podemos ver en Gálatas 3, el 24 y 25, que nos dice. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Entonces vemos que aquí hay un traslado de la ley, que eran los 10 mandamientos y mejor dicho, los 613 mandamientos con todas sus ordenanzas y estatutos, y ahora vivimos por la fe en quién, en Jesucristo. ¿Sí? Y vemos qué pasó. El pueblo de Israel niega esa fe. ¿Cómo la niega? O sea, no quisieron avanzar y entonces ¿qué pasa en ese momento? Hasta hoy en día, ellos viven por la ley, ¿sí? Por la ley de Moisés, no viven por la fe en Jesucristo. Pero nosotros sí vivimos por la fe, ahora nosotros tenemos, ¿sabes? Ese ministerio fue trasladado a la iglesia, ¿sí? ¿Y qué pasó con ese momento cuando los gobernantes de Israel se opusieron a la ley? Entonces empezaron a perseguir a la iglesia y empezaron a crear división. Por esa razón, entonces, el Señor levanta al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que haya continuidad en ese ministerio. Porque como fueron esparcidos y los israelitas estaban detrás del poder de todos los cristianos, o sea, todos los creyentes, entonces hubo la necesidad de que el Señor levantara a Pablo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, 25 al 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron con mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que Bernabé fue a buscar a Pablo. ¿Para qué? Para continuar ese ministerio. Y aquí vemos también que el Espíritu Santo apartó a Pablo en los siguientes versículos. En Hechos 13, en versículo 1 y 2 que dice, habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se le había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces el ministerio del nuevo pacto fue tomado y fue entregado nuevamente al liderazgo del apóstol Pablo, porque antes estaba bajo el liderazgo del apóstol Pedro, ¿sí? Pero Pablo, ¿qué pasó? Pablo tuvo un llamado especial. Él lo podemos ver en Gálatas capítulo 1 del versículo 11 al versículo 17, para que lo lean también en sus casas. ¿Cuál fue el encargo que hablan estos versículos? Dijo que él no había recibido el evangelio por ningún hombre, o sea, nadie le había predicado. ¿Quién fue el que le predicó el evangelio? ¿Cómo conoció él el evangelio? Porque fue mismo Dios que le mostró a él cuál era el evangelio. Sí, entonces vemos que en el apóstol Pablo en Efesios 3, 1 y 2 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces vean que aquí él recibió que la administración. ¿Qué es la administración? Cuando vemos que en el verbo administración en el griego quiere decir economía, o sea, él recibió la economía. ¿La economía qué? La economía es un plan. ¿El plan de qué? El plan de Dios para la salvación del hombre. Él recibió ese plan. Entonces, en el versículo 3 al 6 nos dice, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribo todo brevemente, leyendo, por la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la misma promesa que Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué nos muestra aquí la palabra y qué nos muestra aquí Pablo? Que así como el pueblo de Israel era pueblo escogido de Dios, ahora todos los gentiles, todos los que creemos en fe, también ahora somos pueblo escogido por Dios. ¿Sí? O sea, estamos bajo totalmente su cobertura. Y ese es el plan de Dios. Por eso en 2 de Corintios nos dice que quién le reveló el ministerio a Dios, perdón, a Pablo. Ahí nos muestra que fue Dios mismo. Vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 17. Dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años que he llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o no, o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no lo voy a hacer. Solamente me jactaré en mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo que porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso. ¿Cuál era lo que está hablando aquí? Que a él se le dio un aguijón, ¿sí? ¿Para qué? Para que le recordara de que él es humano y de que no está por encima de los demás, simplemente para transmitir un mensaje, para que él no se volviera orgulloso de que él había estado en el tercer cielo, ¿sí? Pero por el apóstol, por las epístolas del apóstol Pablo, recibimos la economía de Dios, ¿sí? Que es el plan de Dios. ¿Para qué? Para la salvación del hombre. Porque eso estaba, como lo leímos en los versículos anteriores, ese misterio estaba escondido hace siglos, o sea, no se sabía cuál era lo que era el plan de Dios, pero por medio del Espíritu que apartó a Pablo, podemos conocer ese plan de salvación para cada uno de nosotros. Por eso era tan grande ese ministerio, tantas cosas que eran, lo decía ahí, eran indescriptibles en palabras que inclusive no se le permitieron a decirlo. No, no se les permitió decirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque eran muy grandes. Entonces por eso el Señor permitió que él tuviera un aguijón para que recordarse siempre que todo provenía del Señor, ¿sí? Para que no se ensoberbeciera o se volviera orgulloso. Entonces vemos que una vez un siervo de Dios dijo, Pablo abrió las puertas y ventanas para que podamos ver el cielo. Las epístolas son tan profundas que las seguimos escudriñando. Todas las epístolas de Pablo, por eso nosotros hablamos tanto de las epístolas de Pablo, porque esas son las ventanas y las puertas para ver el cielo, ¿sí? Pero precisamente el apóstol Pablo oró por nosotros en Efesios 1:15 y 17 diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de darle gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces vemos que la palabra tiene tanto contenido que Él le estaba pidiendo al Señor que nos abriera las escrituras también a nosotros. Así como Él le abrió el tercer cielo y le explicó todo el ministerio, el plan de Dios, la economía de Dios, así también Él estaba pidiendo por nosotros, por cada uno de los que invocamos el nombre del Señor, para que toda esa palabra sea revelada y sea adherida a nuestro corazón y lo podamos entender con sabiduría y con discernimiento. Entonces, bueno, amén, mis hermanos, Jesús es el Señor.